El Führerbunker, construido bajo los jardines de la Cancillería del Reich en el centro de Berlín, es hoy un símbolo de la desesperación y el declive nazi. Durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de su impresionante ingeniería diseñada para resistir intensos ataques, su interior contaba una historia diferente. Entre sus gruesas paredes de hormigón y sus laberínticos pasillos, el aire era pesado e impregnado por un olor nauseabundo, mezclado con el humo de los generadores diésel y el sudor humano en medio de un ambiente de paranoia, marcado por el silencio ominoso y conversaciones susurradas. El Führer y sus allegados afrontaron los días finales aquí abajo. Hitler tomó la decisión de ordenar la destrucción total de Berlín y a la vez contrajo matrimonio con Eva Braun. Todo comenzó en 1943, como respuesta desesperada a las implacables campañas de bombardeo desatadas por las fuerzas aliadas. Los pozos fueron a contrarreloj. Las excavadoras trabajaban 3 turnos diarios en el patio de la Cancillería para que el monstruo bajo tierra cobrara vida. Más de 30 ambientes, equipamiento, un sofisticado sistema de ventilación y el camuflaje perfecto para no ser descubierto aseguraban la inexpugnabilidad a través de macizas paredes de hormigón, algunas reforzadas con capas de metales blindados, pensado para resistir los más feroces asaltos. Sus gruesos muros y laberínticos corredores proporcionaron un refugio para Hitler y su círculo íntimo mientras la guerra llegaba a su conclusión. La disposición del búnker hablaba por sí misma sobre su función. Un nivel superior albergaba oficinas administrativas y salas de conferencias, mientras que los inferiores contenían los aposentos personales del jerarca nazi, un área de comedor e instalaciones médicas. Salidas de emergencia discretamente ocultas ofrecían rutas de escape a través de túneles que conducían a edificios cercanos, un último recurso frente al peligro inminente. Por debajo de ese gran búnker, a unos 15 metros de profundidad, se encontraba la estructura principal. Albert Speer, el arquitecto del Reich, planificó y construyó con su equipo el Führerbunker, destinado a la seguridad de Hitler y de sus jefes militares de confianza. El recinto era de una notable solidez germana. Contaba con un muro periférico de 2 a 3 m de espesor y un techo de hormigón de 4 metros de grosor. Se cree que además incluía una lámina de acero en su interior. Como lo explica este historiador, su estructura de 2 niveles fue pensada para soportar los más poderosos bombardeos. El búnker tenía 2 niveles. El primero fue construido en 1936, debajo de una parte de la Cancillería del Reich, y el segundo a partir de 1943, cuando se hizo evidente que el primer búnker, que tenía el techo a unos 60 cm de altura, no resistiría las potentes bombas estadounidenses y británicas. El Führerbunker contaba con alrededor de 18 habitaciones dispuestas a ambos lados de un pasillo central. El equipamiento era bastante austero, ya que el espacio era escaso y se eliminaba lo superfluo. Hitler se trasladó allí a mediados de enero de 1945, cuando las tropas soviéticas cercaron la capital alemana. Anteriormente había residido en la Cancillería y en la planta alta del búnker, pero los constantes ataques aéreos resultaban demasiado peligrosos. El historiador Joachim Fest, en su obra más conocida, El hundimiento, describió así el ambiente: en los días del inminente final faltó a veces el agua. Tomó cuerpo procedente sobre todo del antebúnker un hedor casi insoportable, en el que los vapores de los grupos electrógenos diésel, el penetrante olor a orina y el sudor humano formaban una mezcla repugnante. La descripción más detallada del Führerbunker fue proporcionada por los soviéticos en un dossier presentado a Stalin al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Según lo relata este historiador, el ejército ruso quedó anonadado ante el descubrimiento brutalmente austero. Al descender al primer nivel del búnker se llegaba a una estancia presidida por una puerta acorazada, detrás de la cual se extendía un complejo dividido en 2 mitades. Antes de avanzar, en la pared derecha, que contenía todo el equipamiento para la protección antiaérea,
desde trajes antigas hasta cascos de acero, mascarillas y extintores. A la izquierda había una mesa rectangular, distintos sillones, un reloj de pared y una cabina telefónica. La primera sala del flanco derecho servía como cuarto de máquinas, donde también se encontraba el sistema de ventilación. A través de otra puerta se accedía a varias habitaciones interconectadas que albergaban la central telefónica, el cuarto de primeros auxilios, donde el médico de turno de Hitler descansaba, 2 dormitorios adicionales y un pequeño espacio para pernoctar, según una versión publicada por ABC en los años 80. 2 de estos lugares estaban reservados para el ministro de propaganda, Joseph Goebbels. Sin embargo, según el informe soviético, pertenecían a Theodor Morell, médico personal de Hitler, y a Heinz Linge, ayudante del líder alemán. En la pared izquierda, una puerta conducía a un cuarto de servicios, aunque también se reservó espacio para Blondie, la perra pastor alemán de Adolf Hitler, y sus cachorros. Al final del pasillo, una puerta acorazada, siempre custodiada por un guardia personal, llevaba a la antesala del salón de reuniones. Allí los asistentes solían esperar la llegada del Führer. Grandes y valiosos cuadros, en su mayoría de paisajes italianos, adornaban las paredes mientras entre 12 y 16 sillones se alineaban a lo largo de la sala. Desde esta estancia se podía acceder a la habitación destinada a las conferencias, así como al despacho personal de Adolf Hitler y al alojamiento de Eva Braun, la fotógrafa nazi que se casó con el Führer un día antes de su suicidio. Un cuarto de basuras completaba el corredor. Los 3 últimos recintos eran accesibles desde el despacho y llevaban a las habitaciones más importantes de todo el complejo, la habitación del Führer, su baño y su salón privado. El Führerbunker contaba con 2 salidas de emergencia, según se explica en el informe soviético. De la primera subía una escalera de caracol revestida de losas. Por encima se había construido una torre de forma cúbica y gruesas paredes de hormigón. Desde la segunda se ascendía a la superficie por una escalera de incendios metálica, protegida por una torre cilíndrica equipada con varias ametralladoras y puestos de observación. El 16 de enero de 1945, Hitler descendió a su madriguera final y ya nunca más salió. La fallida batalla de las Ardenas en Bélgica se había perdido. Allí los nazis habían gastado sus últimas fuerzas reales y abandonaron sus esperanzas. Las últimas semanas de la guerra fueron absolutamente dramáticas. Como lo cuenta este historiador, situación terrible en Berlín, con los soviéticos acercándose. La Cancillería, el edificio alguna vez admirable e imponente, tenía varias de sus alas en ruinas, ventanas rotas, paredes derribadas. Casi no quedaban vidrios intactos, los reemplazaban cartones y tablas mal clavadas. Solo permanecia el enorme despacho. Ali resplandecía la maqueta del Berlín Senado de la capital de ese imperio de 1000 años que Hitler se había prometido a sí mismo. El jerarca siempre mostró temor ante los atentados y los posibles ataques aéreos. Los 2 niveles del búnker estaban interconectados, y con el paso de las semanas, se llenaron de empleados y funcionarios. El Tercer Reich, que alguna vez aspiró a conquistar el mundo, quedó reducido a 30 cubículos subterráneos donde resonaban máquinas de escribir y la gente debía moverse de costado para no chocarse en los pasillos. El traslado del Führer al búnker no significó el cese de su actividad. Al contrario, este lugar se convirtió en su residencia y sede principal. Sin embargo, las reuniones con sus ministros y altos mandos militares continuaron llevándose a cabo en la Cancillería, manteniendo así un importante vínculo con el corazón político y administrativo del régimen. En el edificio oficial pronunciaba discursos y otorgaba honores en un intento de mantener la moral ya resquebrajada de sus hombres. En cierto modo, la guarida subterránea para Hitler funcionaba como una forma de evasión, como un niño que se niega a escuchar la realidad mientras los adultos le explican que las cosas no son como él las imagina. Abajo,
los informes llegaban de manera apagada, había un desfase temporal. Especialmente con la cruel verdad de los hechos, el aislamiento aumentaba la sensación de irrealidad y a veces un optimismo inconsciente se apoderaba de las salas principales. La falta de datos sobre el exterior se interpretaba como un buen augurio, si alguien informaba que alguna tropa había repelido un ataque soviético o que alguna defensa había detenido el avance enemigo durante unos días, surgía un entusiasmo exagerado que no lograba ocultar la resignación fatalista persistente. Porque durante esos últimos meses, las únicas noticias eran malas. Los aliados avanzaban a través de un escenario de miseria, hambre y ruinas. Con sus generales, Hitler pasaba horas jugando a imaginar y planificar grandes operaciones militares. Proyectaba en los mapas movimientos de tropas que no existían, divisiones fantasma y contraofensivas imaginarias, maniobras ficticias que solo ocurrían en su mente. Reclamaba su participación en una defensa que ya no era posible y en la guerra que ya estaba perdida. Las reuniones se prolongaban hasta la madrugada y los generales y oficiales debían asentir y callar. Aún así, al líder alemán no le faltaban motivos para mantener su confianza. En lo que quedaba del Reich se usaban los últimos restos de combustible, se malgastaban las municiones y los víveres se agotaban, todo en un intento de prolongar lo inevitable. Las decisiones más absurdas se dictaban desde el búnker. Se ordenaba la destrucción de todas las infraestructuras básicas del país para que no pudieran ser utilizadas por el enemigo, se mantenía una férrea disciplina a través del miedo y la propaganda. Pero todo se derrumbaba. Con el tiempo, a medida que las tropas aliadas avanzaban inexorablemente y las posiciones del eje se desplomaban, el búnker se llenó de más personas, hasta alcanzar un clima asfixiante de paranoia y desesperación. El personal luchaba por mantenerse cuerdo en medio de la catástrofe inminente. Los intentos de suicidio se multiplicaban y la histeria se apoderaba de muchos. El mismo Hitler, en sus últimos días, cayó en una especie de delirio, negándose a aceptar la realidad. Al final, el búnker se convirtió en una tumba para Hitler y su séquito. El 30 de abril de 1945, el dictador y Eva Braun, su esposa, pusieron fin a sus vidas en este mismo lugar, sellando así el destino de la Alemania nazi. Los cuerpos fueron incinerados según las órdenes del Führer, y el búnker fue sellado y olvidado, convirtiéndose en un símbolo de la derrota y la locura de un régimen que llevó al mundo a la guerra. La historia del Führerbunker es un recordatorio sombrío de los horrores de la guerra y la caída de un régimen que causó incalculable sufrimiento. Este refugio subterráneo, una vez pensado como un baluarte impenetrable, terminó siendo una prisión y un sepulcro para quienes lo habitaban, marcando el final de una era de terror y destrucción.